Buenos días, muchas gracias por generar este espacio. Escuchando a la compañera, en realidad tocó como temas muy álgidos, ¿no? En el tema que tiene que ver con la situación en general de las mujeres indígenas. Debo confesar que la ponencia que voy a tratar como de hilvanar también me costó mucho trabajo, ¿no? Porque mi tema de trabajo tiene que ver con todo el asunto de la participación de las mujeres indígenas en los movimientos indígenas en América Latina, en el Abya Yala. Y bueno, pues en realidad iba haciendo anotaciones, ¿no? de las preguntas y de las tensiones que se generan, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? En todo este escenario que nos mostraron, y es que el escenario es, yo digo, tenemos que acabar también con la ventriloquía, ¿no? Es decir, la ventriloquía, que significa el hecho de que las mujeres indígenas tienen la voz también, ¿no? Es decir, generalmente hay una tendencia de ver a las mujeres indígenas como las víctimas, ¿no? De los movimientos, las víctimas de las organizaciones. Y yo sí creo también que es una lectura que toca hacernos, ¿no? Porque este asunto de la victimización de las mujeres ha traído también muchas tensiones con los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues igual yo sí creo que iremos como charlando en el transcurso de la conversación, ¿no? Bueno, entonces mi título un poco, queriendo abarcar mucho, lo titulé como Las mujeres indígenas en las luchas por las defensas de los territorios en el Abya Yala y la vida del mundo, ¿no? Quiero comenzar diciendo que la lucha de las mujeres indígenas ha sido histórica, ¿no? No es una lucha que comenzó ayer, no es una lucha que comenzó hace 10 años. Las mujeres, al igual que los hombres, han luchado y han resistido las múltiples opresiones que hemos vivido como pueblos. El que no haya sido registrado ha sido parte también de las tareas que tenemos como pueblos, como organizaciones, es decir, el no poder dar cuenta de la participación actual de las mujeres indígenas, es decir, es un registro actual que venimos haciendo y que se viene registrando en la historia, ¿no? También tenemos que mencionar efectivamente los obstáculos a los cuales nos hemos enfrentado y que se han enfrentado las mujeres dentro y fuera de las organizaciones, porque este asunto de los obstáculos que presentan las mujeres no solo es dentro del mismo movimiento indígena, no solo es de las mismas organizaciones indígenas, sino efectivamente esta relación es decir, fuera de los movimientos y fuera de las organizaciones, ¿no? Es nuestro deber trabajar por transformar y reflexionar en las vivencias de la desigualdad, no solo de las mujeres, sino también efectivamente en esta relación con los compañeros, ¿no? No puede haber equilibrio real ni cósmico si las mujeres siguen siendo vulneradas, oprimidas, si los pueblos siguen siendo despojados, explotados, todo esto en nombre del desarrollo y de la colonización, ¿no? Las mujeres indígenas nos han constituido también en actoras políticas desde las resistencias cotidianas y en las movilizaciones indígenas en todo el territorio de la Abya Yala. Podemos ver a las mujeres en los levantamientos, en las marchas, en los plantones, en la defensa de sus derechos y en las múltiples organizaciones que han creado y que se han constituido como parte de su visibilización. Ya vimos la lucha de las mujeres que se dieron en Chiapas, en Atenco, en Oaxaca como las más visibles, pero en todos los territorios indígenas las voces de las mujeres se oyen cada vez más y vamos cerrando paso a la ventriloquía que impedía oír las voces desde las resistencias. Si bien las mujeres indígenas han sido visibilizadas de manera individual, no así ha pasado con el contingente de mujeres siempre presente en las movilizaciones, ¿no? A esto me refiero que en la memoria histórica de los pueblos, en el caso efectivamente de las mujeres, no tenemos como referentes de mujeres dentro de los mismos pueblos, ¿no? Entonces nos cuesta mucho trabajo como recordar quiénes son como las mujeres que se han constituido como referentes de luchas, ¿no? Contamos con mujeres que han sido visibles en la historia de los pueblos. En México pues tenemos a una mujer cheltal, Agustina Gómez Chechep, quien protagonizó el levantamiento de Chamula en Chiapas en 1869, el caso más reciente de la comandante Ramona, quien se convirtió en un referente de lucha de muchas mujeres indígenas en México. Ella fue una de las primeras mujeres en estar en el proceso de negociación entre el Ejército Zapatista y el Estado mexicano.
Por otra parte, tenemos también a Rigoberta Menchú, mujer maya, quien con su perseverante lucha contra el genocidio en Guatemala fue la primera mujer indígena galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En Ecuador tenemos a Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, en Bolivia Bartolina Sisa, y entonces podemos enumerar quizás alguna que otra mujer que esté registrada como en la memoria, ¿no? Todas ellas han sido mujeres indígenas que se han destacado y han ocupado importantes espacios en la esfera de lo público, ¿no? Sus nombres forman parte ya de nuestra memoria colectiva como pueblos. Estas mujeres han tenido un papel muy activo y han pasado a la historia por sus luchas por cambiar la situación de explotación y opresión de los pueblos. Se constituyen en símbolos, pero también en fuentes de inspiración para la lucha indígena, por el legado de sus pensamientos y de sus obras, por la fuerza política, pero también por haber sido mujeres valientes que se atrevieron a luchar por la transformación de sus identidades como mujeres, la cual devino en el mismo proceso de su participación, ya que sus luchas y demandas enmarcaban las necesidades de los hombres y de las mujeres, pero vista desde la realidad de sus pueblos. Estas mujeres no estuvieron circunscritas solo a la vida familiar, sino que también fueron dirigentes activas con un fuerte compromiso político por cambiar las estructuras de funcionamiento del sistema de poder imperante, tanto en sus organizaciones como fuera de ellos. Y las menciono para hacer memoria de las mujeres que nos legaron sus ideas, trabajaron por transformar las realidades de los pueblos, y también para decir que la lucha de las mujeres, en este caso la lucha de las mujeres indígenas, es una lucha de antaño, no es nueva, no es de ahora. Las mujeres han resistido al lado de los hombres y hoy podemos nombrarlas. Sin embargo, ¿qué podemos decir de las mujeres indígenas que están en la resistencia cotidiana por hacer oír sus voces y demandas? Existen miles de mujeres indígenas que están discutiendo, analizando, proponiendo estrategias organizativas en donde el centro de la lucha sea la vida no solo humana, sino la vida del universo, la vida de las montañas, de los ríos, sin el cual no tendría sentido la vida de los pueblos. Las mujeres indígenas, y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, ¿no? Las mujeres indígenas se están haciendo cargo de su destino organizativo y de sus transformaciones en sus visiones de género. Las luchas y conocimientos de las mujeres, una apuesta por la vida. Parte del reconocimiento del lugar de las mujeres en el mundo es su lucha por reflexionar en su papel como conocedoras de su entorno. La sabiduría en el manejo de las plantas como guías espirituales, como parteras, como transmisoras de los conocimientos y de la identidad cultural, ha sido un trabajo que sin duda ha recaído como responsabilidad de las mujeres. Gran parte de la tarea por el cuidado de la sabiduría, de la naturaleza, se encuentra en los pueblos, en las mujeres, en los ancianos de las comunidades. Y es bien cierto que la transmisión de conocimientos comienza a ser lenta por la serie de transformaciones drásticas que poco a poco están acabando con los pueblos. Las mujeres indígenas en los procesos de conservación de la naturaleza, en el cultivo de traspatio, tienen una responsabilidad muy importante que poco a poco comienza a ser registrada y puesta en discusión por ellas mismas. Es necesario resaltar el papel que tienen, y en esa medida la lucha de los territorios también tendría que pasar por el control de las mujeres, ¿no? Por el control de las mujeres del territorio, ¿no? Y hago mucho énfasis en eso, sobre todo porque, bueno, parte también de las reflexiones que yo he dado en este texto tiene que ver también que el hecho de que yo esté sentada aquí con ustedes platicando, y el hecho de que yo haya también podido salir fuera del país, eso no se lo debo más que a mi madre, ¿no? La persona que estaba haciendo las tortillas, que estaba echando el pozol, ¿no? Una mujer que, por ejemplo, mi madre, que le gusta criar pollos y esa es su vida, y yo muchas veces le digo a mi mamá que yo creo que sus hijos son sus pollos, ¿no? Porque es decir, en realidad ella la fuente de vida y de sostenimiento cotidiano de nosotras, somos nosotras 4 mujeres, ha sido también a partir de ese trabajo, ¿no? De ese trabajo que las mujeres también han reivindicado como parte de su identidad y como parte de las luchas cotidianas, ¿no? Y bueno, claro, obviamente si nos colocamos en otro nivel, pues en el nivel de la creación de las redes de las mujeres, pues efectivamente las mujeres indígenas en esta consolidación poco a poco de los liderazgos y de la voz pública de las mujeres han logrado la creación de redes a través de las cuales las mujeres indígenas se entrelazan, redes de organizaciones conformadas a nivel nacional e internacional que han permitido el encuentro de voces, demandas y alianzas y crean un escenario favorable para el fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas.
La lucha por la defensa de sus territorios continúa, no ha acabado, pero las mujeres indígenas en su larga lucha por hacer oír su voz, sus demandas, también defienden la vida no solo de los pueblos, sino también la vida del mundo. Bueno, yo quiero aquí también hacer énfasis que se habla mucho acerca del territorio, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿qué significa también el territorio para las personas jóvenes, ¿no? Es decir, siempre también hay un ideal del conocimiento de los pueblos, del conocimiento de la gente, pero entonces yo pregunto también acerca de las relaciones de los jóvenes con este asunto que nosotros llamamos territorio. Entonces pregunto, ¿dónde estamos la generación de jóvenes de los pueblos originarios dando la lucha? ¿Qué significado tiene para la vida de nuestros pueblos y para nuestra vida la tierra, el territorio, la piedra, la vida de la piedra, la vida de la montaña? No hay que negar que los jóvenes cada vez estamos menos cerca de los pueblos, de su filosofía, por eso es pertinente preguntarnos también por nuestra responsabilidad en cuidar los territorios. En estas reflexiones también que hago producto de mi experiencia de vida, pero también de los aprendidos en otros lares, planteo preocupaciones que pueden ser consideradas pues íntimas, si ustedes quieren, pero que constituyen también parte del ser y de la lucha de muchos jóvenes que en Chiapas que estamos empezando a caminar nuestra palabra, como dirían los compañeros del Cauca en Colombia, la palabra surgida de los abuelos, de las abuelas, padres, madres, pero también de las voces de los jóvenes repensándose, analizando y reflexionando nuestras luchas y nuestro lugar en el mundo de nuestros pueblos. La historia de despojo territorial no es nueva. El despojo de las tierras de los pueblos no es nueva. En la historia de barbarie y de violencia que vivimos desde hace más de 500 años, se nos ha despojado de los territorios, de la espiritualidad, se nos quiso dar muerte dejándonos huérfanos y dónde enterrar a nuestros muertos. Poco a poco lo han conseguido y esa historia no ha terminado. No podemos hablar de un nuevo despojo ahora por los recursos, por la tierra. Lo vivieron los tatarabuelos de los bisabuelos y los abuelos de nuestros abuelos y a su vez de nuestros padres y mucho más allá de ellos. Lucharon también porque terminara la violencia y por la defensa del territorio. Ahora nosotros, también otros la han vendido, no podemos negarlo. Tan solo los proyectos han cambiado de nombre, ahora las conocemos como proyectos turísticos, autopistas, reservas ecológicas, parques eólicos, todo en nombre del despojo de las tierras y el territorio. El despojo solo ha cambiado de nombre. Pero no podemos hablar del despojo de la tierra y la muerte lenta de la sabiduría de los pueblos sin hablar también de la colonización de nuestros corazones y pensamientos que nos han despojado no solo de los territorios, sino también de la memoria del caminar de los pueblos, de su sabiduría y de sus conocimientos y luchas. Efectivamente, aquí traigo lo que les comentaba, lo de la pregunta por los jóvenes, es decir, esta charla no va a ser una letanía de los dolores que nos han aquejado los cuerpos de las mujeres y los hombres, letanía que efectivamente no está de más recordarla, a ver si a punta de visibilizar el dolor se nos hace menos. Y es importante no olvidar también el contexto de las luchas. Hoy un pedazo de tierra significa la vida, ya no nos quedan sino retazos que han sido repartidos. La lucha por controlar, desalojar, desplazar, se hace de manera descarada como ha sido siempre. En México, Colombia, Guatemala y en general en todos los países con presencia indígena, los territorios son usados ya no como fuente de vida, sino como fuente de dinero. Eso sí, sin ver un solo peso de ello, sino solo pobreza, humillación, esclavitud, la mercantilización de la vida. El desplazamiento forzado, la militarización y paramilitarización de los territorios, la invasión y expropiación siguen constituyéndose en el pan de cada día. Arrinconados, secuestrados en los territorios, los resistentes se niegan a abandonar sus tierras. ¿Por qué tengo que ceder parte de mi ser, el lugar donde está enterrado mi ombligo? Aquí ya no importa la vida, en realidad nunca ha importado, sino para ser esclavos y trabajadores, la vida puesta al servicio del dinero. En las luchas de los territorios han corrido sangre de hombres, mujeres, niños y niñas. Yo como recuerdo la historia de mi madre narrando la lucha de mis abuelos y tías por tener un pedazo de tierra allá en el territorio chol, arrancándoles de la mano a los finqueros alemanes un pedazo de su vida, su tierra, y a cambio nos dejaron el café, ese que tanto saboreamos. Y cito a un compañero tzeltal, quien nos dice que el café ya no tiene ese olor a café tostado, sino que se percibe un olor confuso a café sudor, a café lágrimas, café cicatriz, café latigazos, café abandono y café desprecio. Bueno, los que no conocen parte de la historia de la zona chol, finalizando
los años 1800 pues llegaron a las fincas alemanas, ¿no? Es decir, primero pues ya llegaron toda la época de la conquista, la evangelización, y después la nueva colonización de los territorios, ¿no? Que era la entrada de los alemanes y que instalaron las grandes fincas en el territorio Chol y en el territorio del Soconusco. Y entonces por eso la matita se nos quedó, ¿no? Y ya después esto fue como parte ya de toda la historia por la expropiación de las tierras también, ¿no? Tras el despojo de los territorios está también las visiones racistas, la visión de la minoría de edad, diciéndonos ustedes no pueden cuidar lo que tienen, nosotros se las cuidamos y administramos. La administración de los pueblos aún no ha acabado, se ha extendido por toda la Vía Yala. Pues la lucha de las mujeres, tan diversa, la diversidad nuestra fortaleza. La lucha de las mujeres indígenas están dada pues desde las movilizaciones, la participación en las cumbres internacionales, en la construcción de agendas y alianzas, ha significado una lucha en la creación de redes que ha permitido a las mujeres posicionarse como actoras. Pero también, lo que les decía, también desde la resistencia cotidiana a la hora de preparar el pozol, la tortilla, el guaj en lengua chol, se convierte en sinónimo de resistencia porque es desde el guaj y del pozol que se mantiene la vida en los territorios, en el caminar de la milpa y de las montañas. Es desde esta resistencia de la vida cotidiana que las mujeres y hombres se diluyen en la tierra. Podemos constatar, aprender, mirar aún caminando los territorios. Las formas en que las mujeres asumen la defensa de los territorios, los conocimientos de su entorno varían de un grupo a otro, de unas tierras a otras, ¿no? Sin embargo, el tema central aquí ha sido la lucha por la vida. La defensa del territorio pasa por aprender de él, de su entorno. Al acabarse la flora y la fauna de nuestras comunidades, poco a poco también muere la lengua, mueren las palabras que antes nombraban a los animales que ya no existen. Esta relación lengua-tierra, lengua-territorio también es por la que hay que luchar, ya que en la medida en que nuestros territorios y ambientes se van de nuestra mano, se acaba también la diversidad de conocimientos, las flores de las palabras. Y sabemos que esto también pasa por el control de los territorios y poder decidir por él. Por lo tanto, la lucha contra el despojo no es una responsabilidad solo de las mujeres indígenas, por muy cercanas que estén a la tierra. La defensa de la vida humana y no humana. Los escenarios de guerra por los recursos nos indican que no, pues ya la situación de conflicto armado que ha vivido Guatemala, Colombia, pues nos indican que la agudización de la situación de las mujeres y hombres, pues pasa también siempre por este anhelado progreso, ¿no? Y entonces tener ya un pedazo de tierra, un retazo de tierra, digo yo, es caminar los territorios y pues hace la diferencia para no morirnos y sembrar la vida. Pero en todo este escenario que parece tan adverso, efectivamente, ¿cuáles son los caminos que nos quedan, no? ¿Cuál es la salida de esta situación de despojo de los territorios, de la sabiduría de los pueblos, del mantenimiento de la diversidad del mundo ante la persistencia por construir moldes para los pensamientos y la vida? No pretendo dar soluciones, esas más ni las tengo, pero sí puedo pensar caminos desde mi trinchera y desde mi quehacer. Uno principal, y muchos y muchas ya la sabemos, es la resistencia que pues se ha dado desde hace siglos, la resistencia de la cotidianidad, desde el cultivo de la chagra en el mundo andino, del huerto, de la cría de los animales de corrales en las tierras indígenas, del cultivo de maíz, la resistencia desde el mundo de lo local. Sin embargo, también tenemos la resistencia, sí, desde los espacios organizativos, desde las movilizaciones, las alianzas nacionales, regionales e internacionales, pero también la resistencia desde la memoria, desentrañando la memoria de nuestros pueblos que se han resistido a morir y que constituyen una luz al final del camino. Y aquí quiero hablar de lo ya construido y caminado, lo que nos han dejado nuestros padres, madres, abuelos y abuelas en su caminar, en su concepción de vida y el universo, preguntando por la lucha, por nuestras luchas como jóvenes. Quizás para muchos de nosotros, jóvenes y jóvenes, no contamos ya con un pedazo de tierra donde cultivar. Es más, si ustedes me preguntan si yo sé sembrar la tierra, yo les diría, no sé sembrar la tierra. Por mi parte, me esmero todos los días en recoger los pasos de mi padre, de mi madre, del caminar de la lucha de mi abuelo y de mi abuela. Tenemos que acabar con el adiestramiento de nuestros pensamientos y sentimientos al grado que por muy inconformes que estemos nos quedamos callados. En parte por la falta de argumentación, pero sobre todo porque callarnos y mantenernos en silencio ha sido una estrategia de sometimiento que hemos terminado por creernos. Pienso, y es mi caso, lo primero es que es la vinculación con el pueblo y la comunidad, el regreso de los jóvenes
que han salido también en busca de mejores condiciones y que en cierta forma se encuentran también secuestrados en los territorios sin opciones. No hay que negar que tenemos que crear una pedagogía desde la filosofía de los pueblos que nos recuerde que todo tiene vida. Y eso es muy importante, porque nosotros estamos ahorita generando como trabajo en Chiapas, ¿no? Como de verdad, como qué están pensando los jóvenes, ¿no? Es decir, siempre se está pensando lo que les decía, ¿no? De que la filosofía de los pueblos, pero cómo lo viven la filosofía de los pueblos los jóvenes indígenas ahora, ¿no? Y sobre todo cuando hemos accedido ya a la universidad y es lo que yo digo, eso ha sido como un adiestramiento durante toda la etapa universitaria, que en cierta forma los conocimientos de los pueblos no está reflejado en las universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos desde el movimiento, desde las organizaciones, la creación de una pedagogía desde la filosofía de nuestros pueblos, ¿no? Una pedagogía que surge efectivamente de la tierra, como lo han impulsado varios pueblos en los países andinos, que recoja las palabras de los historiadores e historiadoras de las comunidades, la historia de las luchas y resistencias para despensarnos y repensar desde otras lógicas que cultiven una nueva relación con la naturaleza y los territorios. Una pedagogía que nos permita reflexionarnos en el papel que nosotros tenemos en el mundo. Los jóvenes tenemos una responsabilidad por construir, generar, pensar y establecer alianzas desde los márgenes. Algunos que hemos pasado por la universidad nos preguntamos para qué sirve todo esto que leemos, sino para ponerlo al servicio de los pueblos, para ayudarnos a impensar nuestras realidades, ¿no? Y bueno, para finalizar, efectivamente, quiero compartirles también la lucha de otras mujeres indígenas en América Latina, y que eso es parte de mi tesis de doctorado, ¿no?, que se refiere a pues acabar con la ventriloquía también de eso de estar hablando también por las otras, ¿no? Y las cuales han sido como las estrategias también organizativas que las mujeres indígenas han impulsado por transformar también las relaciones de género, ¿no? Y por eso digo que hay situaciones muy tensas, ¿no? Porque una de las cosas que efectivamente desde los movimientos de mujeres indígenas y organizaciones de mujeres indígenas le critican al movimiento feminista como tal, es efectivamente también este distanciamiento que se ha producido entre el mundo del urbano y el mundo de las mujeres, de los movimientos, ¿no? Y este asunto del vínculo con lo de la madre tierra, ¿no?, ha sido como un vínculo que también las mujeres han reivindicado como parte de sus demandas fundamentales en la serie de cumbres internacionales que ha habido en todo la Via Yala, incluso en la cumbre de Perú en el 2009. Una de las cosas que también decían es este vínculo de la naturaleza, mujer-naturaleza, que efectivamente es una situación y es algo que nosotros también como que tendríamos que poner en discusión, ¿no? Sin embargo, lo que yo les traigo a colación es pues que también tenemos que descolonizar nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿no?, para generar propuestas de luchas para cambiar el sistema de opresión como tal, ¿no? Las mujeres, unas de las mujeres que estaba comentando ahora con Morna, son las mujeres de un grupo de mujeres que se llama Grupo de Mujeres Mayas Caclá, ¿no? Y ellas nos hacen un recordatorio, ¿no? Ellas están pensando efectivamente desde la filosofía de los pueblos mayas, y ellas nos están recordando de que nosotros formamos parte de la red de la vida, dicen ellas, ¿no? Pero entonces una red de la vida que tiene que estar construida con pensamientos también desde el filosofar de las mujeres, ¿no?, desde el posicionamiento político de las mujeres, pero sobre todo desde que las mujeres indígenas también están creando como estrategias organizativas que les permita a ellas pues generar otro tipo de trabajos, y no solo con las mujeres, ¿no?, porque un punto fundamental que en toda la serie de demandas las mujeres han dicho, dicen: nosotros no podemos solo trabajar los derechos de las mujeres si no trabajamos a la par con los hombres, ¿no? ¿De qué sirve que yo como mujer pueda defender mi derecho y que yo me sé mi derecho y pues lo ejerzo y tal, pero si mi compañero no está sensibilizado, si a la hora de que yo regreso efectivamente en vez de recibir un apoyo y un respaldo, efectivamente lo que recibo es violencia? Entonces, más allá, dicen ellas, efectivamente de capacitar a las mujeres indígenas, también se trata de trabajar con los compañeros hombres. Entonces es una relación también de propuesta que yo creo que vale la pena como retomar como principio fundamental de los movimientos y de las organizaciones, ¿no? Pues muchas gracias.